En cuanto a la primera sala, tal vez por ser la más antigua y llevar por tanto más tiempo en proceso de adaptación al estado de ceguera, un cuarto de hora después de que sus ocupantes acabaran de comer, no se veía en el suelo un papel sucio, un plato olvidado, un recipiente goteando. Todo había sido recogido, las cosas menores metidas dentro de las mayores, las más sucias dentro de las menos sucias, como determinaría una reglamentación de higiene racionalizada, tan atenta a la mayor eficacia posible en la recogida de los restos y detritus como a la economía del esfuerzo necesario para realizar este trabajo. La mentalidad que forzosamente habrá de determinar comportamientos sociales de este tipo ni se improvisa ni nace por generación espontánea. En el caso en examen parece haber tenido una influencia decisiva. La acción pedagógica de la ciega del fondo de la sala, la que está casada con el oculista, que dijo hasta la saciedad, si no somos capaces de vivir enteramente como personas, hagamos lo posible para no vivir enteramente como animales. Y tantas veces lo repitió que el resto de la sala acabó por convertir en máxima, en sentencia, en doctrina, en regla de vida aquellas palabras, en el fondo simples y elementales. Probablemente de tal estado de espíritu propició al entendimiento de las necesidades y de las circunstancias fue lo que contribuyó, aunque de forma colateral, a la benévola acogida que acabó encontrando el viejo de la venda negra cuando asomó por la puerta y preguntó: ¿hay aquí una cama para mí? Por una afortunada casualidad, obviamente prometedora de consecuencias para el futuro, había una cama, la única. Dios sabe por qué razones sobrevivió, por así decir, a la invasión. En aquella cama había sufrido el ladrón de automóviles indecibles dolores. Tal vez por eso haya quedado en ella un aura de padecimiento que hizo alejarse a la gente. Son disposiciones del destino, misterios de los arcanos, y esta casualidad no ha sido la primera. Lejos de eso, basta reparar que a esta sala llegaron todos los pacientes de la vista que se encontraban en el consultorio cuando apareció el primer ciego. Entonces todavía se pensaba que la cosa no iba a más. Bajito, como de costumbre para no descubrir el secreto de su presencia, la mujer del médico susurró al oído del marido: quizá haya sido también enfermo tuyo. Es un hombre ya de edad, calvo, de pelo blanco, y lleva una venda negra en uno de los ojos. Recuerdo que me hablaste de él. ¿En qué ojo? En el izquierdo. Tiene que ser él. El médico avanzó por el corredor y dijo, levantando un poco la voz: me gustaría poder tocar a la persona que acaba de unirse a nosotros. Le ruego que venga andando en esta dirección. Yo iré a su encuentro. Coincidieron en medio del camino, los dedos con los dedos, como dos hormigas que se reconocieran por el manejo de las antenas. No será así en este caso. El médico pidió permiso, tanteó con las manos la cara del viejo, encontró rápidamente la venda. No hay duda, era el último que nos faltaba aquí. El paciente de la venda negra exclamó: ¿qué quiere decir? ¿Quién es usted?, preguntó el viejo. Era su oftalmólogo. ¿Se acuerda? Estuvimos hablando de la fecha de su operación para cataratas. ¿Y cómo me ha reconocido? Sobre todo por la voz. La voz es la vista de quien no ve. Sí, la voz. También yo reconozco la suya. ¿Quién nos lo iba a decir, doctor? Ahora ya no necesito que me opere. Si hay remedio para esto, los dos lo necesitamos. Recuerdo que usted, doctor, me dijo que después de operado no iba a reconocer el mundo en que vivimos. Ahora sabemos cuánta razón tenía. ¿Cuándo se quedó ciego? Ayer por la noche. Y lo han traído ya. Hay tanto miedo ahí afuera que pronto van a matar a las personas cuando descubran que se han quedado ciegas. Aquí ya liquidaron a 10, dijo una voz de hombre. Los encontré, dijo el viejo de la venda negra simplemente. Eran de otra sala. A los nuestros los enterramos inmediatamente, añadió la misma voz, como si acabase de informarse. La chica de las gafas oscuras se había ido acercando. ¿Se acuerda de mí? Llevaba puestas unas gafas oscuras. Me acuerdo muy bien. A pesar de la catarata, recuerdo que era muy bonita. La chica sonrió. Gracias, dijo, y volvió a su sitio. Desde allí añadió: también está aquí el niño. Quiero ver a mi madre, dijo el pequeño, con voz como cansada por un llanto remoto e inútil. Y yo soy el primero que se quedó ciego, dijo el primer ciego. Estoy aquí con mi mujer. Y yo soy la empleada del consultorio, dijo la empleada del consultorio. La mujer del médico dijo: solo quedo yo por presentarme. Y dijo quién era. Entonces el viejo, como para agradecer la acogida, anunció: tengo una radio.
Una radio, exclamó la chica de las gafas oscuras, dando palmadas. ¡Música! ¡Qué bien! Sí, pero es una radio pequeña, de pilas, y las pilas no duran siempre, recordó el viejo. No me diga que nos vamos a quedar aquí para siempre, se lamentó el primer ciego. Para siempre no, para siempre es siempre demasiado tiempo. Podremos oír las noticias, observó el médico. Y algo de música, insistió la chica de las gafas oscuras. No nos gusta a todos la misma música, pero todos estamos sin duda interesados en saber cómo andan las cosas por allá afuera. Lo mejor es ahorrar las pilas. Eso creo yo también, dijo el viejo de la venda negra. Sacó el aparatito del bolsillo exterior de la chaqueta y lo encendió. Empezó a buscar emisoras, pero su mano, poco segura aún, perdía fácilmente el ajuste de la onda. Al principio no se oyeron más que ruidos intermitentes, fragmentos de música y de palabras. Al fin la mano cobró fuerza. La música se hizo reconocible. Déjela solo un momentico, pidió la chica de las gafas oscuras. Las palabras ganaron claridad. No son noticias, dijo la mujer del médico. Y luego, como si fuera una idea que se le ocurriese de repente. ¿Qué hora será?, preguntó, aunque nadie podía responderle. La aguja de sintonización seguía extrayendo ruidos de la cajita. Luego se quedó parada. Era una canción sin importancia, pero los ciegos se fueron acercando lentamente, no se empujaban. Se detenían cuando notaban una presencia ante ellos y allí se quedaban, oyendo, con los ojos muy abiertos en dirección a la voz que cantaba. Algunos lloraban, como probablemente solo los ciegos pueden llorar. Las lágrimas fluían naturalmente, como una fuente. La canción se acabó. El locutor dijo, «Atención». Al oír la tercera señal, serán las 4. Una de las ciegas preguntó riendo, ¿de la tarde o de la mañana? Y fue como si le doliese la risa. Disimuladamente, la mujer del médico puso el reloj en hora y le dio cuerda. Eran las 4 de la tarde, aunque realmente a un reloj le es igual. Va de la 1 a las 12. Lo demás son ideas de los humanos. ¿Qué ruido es ese?, preguntó la chica de las gafas oscuras. Parecía. Fui yo. Oí que en la radio decían que eran las 4 y le di cuerda a mi reloj. Son esos movimientos automáticos que hacemos tantas veces, se declaró la mujer del médico. Luego pensó que no había valido la pena arriesgarse así. Le hubiera bastado mirar la muñeca de los ciegos recién llegados. Alguno tendría un reloj en hora. Lo tenía hasta el mismo viejo de la venda negra, como comprobó en aquel momento, y con la hora exacta. Entonces el médico pidió, «Díganos cómo andan las cosas por allá afuera». El viejo de la venda dijo, «Sí, pero lo mejor es que me siente, que no me tengo en pie». Esta vez, 3 o 4 de cada cama, en cada cama de compañía, los ciegos se fueron acomodando lo mejor que pudieron. Se hizo el silencio y entonces el viejo de la venda negra contó lo que sabía, lo que había visto con sus propios ojos cuando los tenía, lo que había oído en los pocos días transcurridos entre el inicio de la epidemia y su propia ceguera. En las primeras 24 horas, dijo, si era verdadera la noticia que circuló, hubo cientos de casos, todos iguales. Todos sobrevinieron del mismo modo, instantáneamente, con una ausencia desconcertante de lesiones. Solo esa blancura resplandeciente en el campo visual, sin dolor antes y sin dolor después. Al segundo día se dijo que había cierta disminución en el número de casos. Se pasó de los centenares a las decenas, y eso llevó al gobierno a anunciar que, de acuerdo con las perspectivas más razonables, la situación pronto estaría bajo control. A partir de este momento, salvo algunos comentarios sueltos que no se pueden evitar, el relato del viejo de la venda negra no será seguido al pie de la letra, siendo sustituido por una reorganización del discurso oral, orientada en el sentido de valorizar la información mediante el uso de un vocabulario correcto y adecuado. Esta alteración, no prevista antes, está motivada por la expresión, bajo control, nada vernácula, empleada por el narrador, que poco a poco lo va descalificando como relator complementario. Importante sin duda, pues sin él no tendríamos manera de saber lo que ha pasado en el mundo exterior. Como relator complementario, decíamos, de estos extraordinarios acontecimientos, cuando se sabe que la descripción de cualquier hecho gana con el rigor y la propiedad de los términos usados. Volviendo al asunto, el gobierno excluyó la hipótesis inicial de que el país se encontrase bajo la acción de una epidemia sin precedentes conocidos, provocada por un agente mórbido aún no identificado, de efecto instantáneo, con ausencia total de señales previas de incubación o de latencia. Se trataría, pues, de acuerdo con la nueva opinión científica y la consecuente y actualizada interpretación administrativa, de una casual y desafortunada concomitancia temporal de circunstancias
de momento tan poco averiguadas y en cuya exaltación patogénica ya era posible, acentuaba el comunicado del gobierno, a partir de los datos disponibles que indican la proximidad de una clara curva descendente, observar indicios tendenciales de agotamiento. Un comentarista de la televisión tuvo el acierto de dar con la metáfora justa cuando comparó la epidemia o lo que fuese con una flecha lanzada hacia arriba, en que tras alcanzar el punto más alto en su ascenso se detiene un momento como suspendida en el aire y empieza luego a describir la obligada curva de caída. Que si Dios quiere, y con esta invocación regresaba el comentarista a la trivialidad de las expresiones humanas y a la epidemia propiamente dicha, la gravedad tratará de acelerar hasta que desaparezca la terrible pesadilla que nos atormenta. Media docena de palabras estas que se repetían constantemente en los distintos medios de comunicación, que acababan siempre por formular el piadoso voto de que los infelices ciegos recuperen en breve la visión perdida, prometiéndoles, entre tanto, la solidaridad de todo el cuerpo social organizado, tanto el oficial como el privado. En un pasado remoto, razones y metáforas semejantes eran traducidas por el impertérrito optimismo de la gente común en dicterios como este: no hay bien que siempre dure, ni mal que no se ature. O, en visión literaria, del mismo modo que no hay bien que dure siempre, tampoco hay mal que siempre dure. Máximas supremas, de quien tuvo tiempo para aprender con los golpes de la vida y de la fortuna, y que trasladadas a tierra de ciegos deberían leerse como sigue: ayer veíamos, hoy no vemos, mañana veremos, con una ligera entonación interrogativa en el tercio final de la frase, como si la prudencia, en el último instante, hubiera decidido, por si acaso, añadir la reticencia de una duda a la esperanzadora conclusión. Desgraciadamente, pronto se demostró la inanidad de tales votos. Las expectativas del gobierno y las provisiones de la comunidad científica se las llevó el agua. La ceguera iba extendiéndose, no como una marea repentina que lo inundara todo y todo lo arrasara, sino como una infiltración insidiosa de mil y un bulliciosos hoyuelos que tras empapar lentamente la tierra, súbitamente se anegan por completo. Ante la alarma social, a punto de desencadenarse, las autoridades convocaron a toda prisa reuniones médicas, sobre todo de oftalmólogos y neurólogos. Visto el tiempo que se tardaría en organizarlo, no se llegó a convocar el congreso que algunos preconizaban, pero en compensación no faltaron coloquios, seminarios, mesas redondas, abiertas unas al público, otras a puerta cerrada. El efecto conjugado de la patente inutilidad de los debates y los casos de algunas cegueras repentinas sobrevenidas en medio de las sesiones, con el orador gritando estoy ciego!», llevaron a los periódicos, la radio y la televisión a dejar de ocuparse casi por completo de tales iniciativas, exceptuando el discreto y a todas luces loable comportamiento de ciertos medios de comunicación social, que viendo, a costa de sensacionalismos de todo tipo, de las gracias y desgracias ajenas, no estaban dispuestos a perder ninguna ocasión que se presentara de relatar en directo, con el dramatismo que la situación justificaba, la ceguera súbita, por ejemplo, de un catedrático de oftalmología. La prueba del progresivo deterioro del estado del espíritu general la dio el propio gobierno, alterando 2 veces en media docena de días su estrategia. Primero creyó que sería posible circunscribir aquel extraño mal confinando a los afectados en unos cuantos espacios discriminatorios, como el manicomio en que nos encontramos. Luego, el crecimiento inexorable de los casos de ceguera llevó a algunos miembros influyentes del gobierno, temerosos de que la iniciativa oficial no cubriera las necesidades, de lo que se derivaban grandes costes políticos, a defender la idea de que debería ser cosa de las familias el guardar a sus ciegos en casa, sin dejarlos ir a la calle, a fin de no complicar ya el difícil tráfico, ni ofender la sensibilidad de las personas que aún veían con los ojos que tenían, y que indiferentes a las opiniones más o menos tranquilizadoras, creían que el mal blanco se contagiaba por contacto visual, como el mal de ojo. En efecto, no era legítimo esperar una reacción distinta de alguien que, abismado en sus pensamientos, tristes, neutros o alegres, y si aún hay de estos, veía cómo se transformaba la expresión de una persona que caminaba en su dirección, cómo se dibujaban en su rostro las señales todas del terror absoluto, y luego el grito inevitable: «¡Estoy ciego! ¡Estoy ciego!». No había nervios que resistieran. Lo peor es que las familias, sobre todo las menos numerosas, se convirtieron rápidamente en familias completas de ciegos, sin nadie que los pudiera guiar, guardar, proteger de ellos a la comunidad de vecinos con buena vista. Estaba claro que no podían estar esos ciegos,
por mucho padre, madre e hijo que fuesen, cuidarse entre sí, o les ocurría lo mismo que a los ciegos de la pintura, juntos caminando, juntos cayendo y juntos muriendo. Ante esta situación, no tuvo el gobierno más remedio que dar marcha atrás aceleradamente, ampliando los criterios que había establecido sobre lugares y espacios requisables, de lo que resultó la ocupación inmediata e improvisada de fábricas abandonadas, templos sin culto, pabellones deportivos y almacenes vacíos. Hacía ya 2 días que se hablaba de montar campamentos de tiendas de campaña, añadió el viejo de la venda negra. Al principio, muy al principio, algunas organizaciones caritativas ofrecieron voluntarios para cuidar a los ciegos, hacer las camas, limpiar los retretes, lavarles la ropa, prepararles la comida, cuidados mínimos sin los que la vida resulta pronto insoportable hasta para los que ven. Los pobres voluntarios se quedaban ciegos de inmediato, pero al menos quedaba para la historia la belleza de su gesto. ¿Vino alguno de ellos a este manicomio? ¿Vino alguno de ellos a este manicomio?, preguntó ahora el viejo de la venda negra. No, respondió la mujer del médico, no ha venido ninguno. Quizá haya sido solo un rumor. ¿Y la ciudad de los transeúntes?, preguntó el primer ciego, acordándose de su coche y del taxista que lo había llevado al consultorio y que luego había ayudado él a enterrar. Los transportes son un caos, respondió el viejo de la venda negra, y explicó pormenores, sucesos e incidentes.